este punto que vamos a empezar de lo que es el tercer tema, lo que son planillas electrónicas. Sí, hemos visto todo este punto y hemos avanzado, introducción, sistemas operativos, procesadores de texto como en el caso de Word, y ahora empezamos con las planillas electrónicas y propiamente Microsoft Excel, ¿no? ¿Ya? Los objetivos principales que ustedes conceptos relacionados de las planillas electrónicas y las características de lo que es Microsoft Excel específicamente. Las planillas electrónicas surgen a partir de las tablas de cálculo, ¿no?, que se dibujaban a papel, repitiendo el proceso, ¿no? Algo bueno que son las computadoras justamente es en repetir un proceso más de una vez, ¿sí? Un momentito, por favor. Necesitaba retroalimentación, chicos. Bien, entre las primeras hojas de cálculo, como les mencionaba, es el VisiCalc, que es la primera hoja de cálculo que ha aparecido, que es considerada una herramienta empresarial. Hoy en día Microsoft Excel ocuparía ese nivel en todo caso, ¿no? Las planillas electrónicas son aplicaciones que nos permiten realizar de forma automatizadas sobre algunos datos aplicados a diferentes tareas, ¿no? Diferentes cálculos. De manera automática, vamos a ir viendo entre esas, desde una suma hasta sacar datos resumidos, ¿no? De una gran cantidad de información que tenemos. Como lo menciona, desde los más simples hasta los más complejos, entre los que se puede realizar interrelaciones, ordenamientos, búsquedas y gráficos, sobre todo sacar gráficos, y esto les va a servir en algún trabajo de investigación que hagan ustedes, van a poder tranquilamente en una hoja electrónica en Excel trabajar esta información, obviamente sacar en un gráfico y eso llevarlo a lo que pueda hacer su tesis, ¿no? Por ejemplo. Entre las características, el formato que ya conocemos, ¿no? Tipos de tamaño, fuente, orientación, tipo negrillas, eso que ya conocemos, el formato, el relleno y demás, ¿no? Luego, incluir fórmulas de distintos tipos, vamos a ir justamente abarcando eso. En realidad, una hoja electrónica o Excel es conocer las fórmulas que hay y están agrupadas según el tipo de dato, que vamos a ir viendo más adelante. También podemos insertar objetos, como ya sabemos, imágenes, gráficos, entre estos también lo que son los Smart Art y otros más, ¿no? Incluir herramientas para el análisis, como el caso que les decía, sacar información resumida. Entre esas podemos hacer el ordenamiento, selección y, como les dije, resumen, ¿no? Lo que vamos a ir viendo en tablas dinámicas. Tipos de planillas, Microsoft Excel, como les decía, el Genoma Numeric, que es una de ahí, el LibreOffice, el Calc, y también las hojas de cálculo de Google, son las que podemos considerar entre estas, ¿no? Simplemente me va a aumentar éxito de lo que es de Google, las herramientas de Google hoy en día son las ya... Con esta pandemia se están utilizando mucho más de lo que se utilizaban anteriormente, ¿no? Vámonos específicamente a Excel. Excel es un programa potente y fácil de utilizar que nos permite realizar tareas y análisis de datos. Desde las más complejas hasta, como dicen, hacer análisis de datos de estos. Trabaja en base a libros, ¿no? Y estos libros están compuestos por hojas y celdas. Ya vamos a ir viendo y les voy a mostrar que una intersección entre la fila y la columna es una celda, ¿no? Y obviamente se pueden utilizar estas de manera independiente o entrelazadas entre sí a través de las fórmulas. La primera versión salió el 85 y hoy en día estamos en 2021, eso también tengo que actualizar, ya con la versión 2021 o la que es la 365. Vámonos al contenido de Excel rápidamente, para eso vamos a abrir Excel. Tenemos, como siempre, me conviene, creo que lo tengo aquí. No, no es eso. Siempre aumentar un poquito el zoom. Pues acá están viendo Windows 11, es un entorno algo nuevo, pero siempre están las mismas ideas de lo que hemos ido viendo, ¿no? En todo caso. Bueno, se ha aumentado, no mucho, pero es suficiente para poder mostrarles lo que deseo. Tenemos la pestaña Inicio, Insertar, como pueden ver, y aquí los distintos grupos. Siempre las pestañas, los grupos ya conocidos, como el caso del portapapeles. Lo propio con la fuente y la alineación. La alineación es a nivel de celda, como les decía, hay las columnas y las filas, ¿no? Que la intersección de esta es la celda. Y acá está lo nuevo para una hoja de cálculo, es trabajar en esta barra de herramientas. Anteriormente, todo se hacía manejando con las teclas de cursor, con estas teclas de acá. Y todo introducimos a través de la barra de fórmula, ¿no? Si aquí tengo que poner un dato que diga nombres, por ejemplo,
lo hacíamos a través de la barra de fórmulas. Ya después Excel directamente empezaba a hacer la edición ya en la celda, como pueden ver. Y ahí está. Espérame un ratito otra vez, por favor, van a disculpar. Ya, como les decía, a ver, estamos... En este caso, la alineación que vamos a ir viendo más adelante, lo que es formato de las celdas, es solo en la celda, ¿no? Por si acaso. Entonces, yo quiero centrar esto aquí. Solo estamos centrando el contenido de la celda. También, si nos poseen una celda, su nombre empieza por la columna y por la fila. En este caso, la celda C2 o la primera celda que conocemos, la A1, ¿no? La columna y luego la fila. La celda B3, en este caso, yo he introducido el título nombres. ¿Qué más? A ver, bueno, mostrarles rápidamente. Bueno, las barras de desplazamiento como siempre, la línea de estado. Acá tenemos las distintas vistas que podemos ver. Hay una forma aquí de cambiar una vista similar a la que conocemos en todas las herramientas de Word que hemos ido viendo. Acá donde podemos introducir el encabezado. Y esta otra que vamos a ir más o menos adelante cuando veamos ya el momento de imprimir, ¿no? Por ejemplo, ¿qué vista es esa, no? El zoom, para aumentar o reducirlo. En este caso yo lo aumenté para que puedan ver esto de acá. Y las hojas, como les digo aquí, el libro contiene hojas. Siempre va a empezar ya desde la 2016, si mal no recuerdo, nos muestra solo una hoja, pero en otras nos muestra 3. Algo así. En versiones anteriores. En realidad es una hoja es más que suficiente para la información que vamos a ir utilizando, por lo menos a un inicio, ¿no? ¿Por qué razón más que suficiente? Pues, si ustedes, ahorita voy a introducir un par de nombres y les voy a preguntar... digamos esos 3 nombrecitos rápidamente. Si yo trabajo con el teclado, como les he dicho, procuro siempre que ustedes trabajen con el teclado y con las teclas de acceso directo. Si estoy acá y presiono control flecha abajo, me voy a ir a la última fila antes de que encuentre un vacío. Lo mismo con control flecha derecha o control flecha arriba, ¿no? En este caso, los que ya tengan oportunidad, les invito a que hagan control flecha abajo en una celda vacía, acá, y les voy a mandar a la última fila que tienen ahí. Y me van a decir cuántas filas podemos hacer en Excel. Me imagino que ahorita muchos no están en su computadora porque control y flecha abajo nada más. Claro, esto es para ver esto, lo que estoy mostrando. Me imagino que muchos no están todavía en su Excel, pero lo estoy comentando. Procuren siempre ahora estar frente a una computadora para trabajar de manera conjunta. Control flecha abajo me lleva hasta la última fila. Entonces, este número, ¿logran leerlo? ¿Cuánto es? 1.048.576. Exactamente, 1.000.000 de filas, imagínense, 1.000.000 de filas. No estoy hablando, no es un dato, no es un número pequeño, ¿no? Para empezar. En 1.000.000 de filas yo podría tranquilamente a todos los estudiantes de la carrera de ustedes, suponiendo que en cada fila es una materia, es el registro del CART, que es así en realidad, cada fila es equivalente a una materia que ustedes están inscribiendo. Entonces, de todos ustedes, por la cantidad de años que tiene la carrera, tranquilamente podría entrar todo el CARDEX en una hoja de Excel. Y no lo digo por comentarles, ya alguna vez ya lo hice. Por eso les digo, entra todo. Es posible que ya vamos por 700.000 filas más o menos, pero igual 700.000 sigue siendo harto. Y eso lo podemos trabajar en una hoja de Excel. Si por alguna razón no me alcanza, tengo otra hoja y tengo otro 1.000.000 para utilizarlo ahí. De la misma manera, como tenemos una gran cantidad de filas, 1.000.000 de datos. ¿Con cuál era, licenciado, para ir hasta la última? Control y la flecha. Uy, ¿qué pasó con mi Excel? Estoy en una celda vacía, presiono en control y la flecha abajo. Control, flecha arriba, control, flecha abajo. Al mismo tiempo. La flecha de cursor, ¿no? Si me ven ahorita ahí.
Así como tengo 1.000.000 de filas, ¿será que tengo en columnas algo similar? Fíjense, si me voy hacia la derecha, A, B, C, D hasta la Z, ¿no? Sabemos que el alfabeto inglés tiene 26 letras, entonces aquí ya tengo 26 columnas, de la A a la Z. Y luego vienen las combinaciones A, B, A, C y así sucesivamente. Termina la AZ y luego empieza la combinación BA. De la misma manera hacemos control flecha derecha y me voy a ir al último. Ahí está. Ahora, ¿cuántas serán? No sabemos, ¿no? ¿Cómo podríamos saberlo? A ver, más o menos, yo voy a hacer una formulita. Por eso les digo esto, investiguen, pero en este caso lo vamos a hacer directo así. Control flecha y enter. Lo que estoy haciendo es un contador, ¿no? Una suma, una formulita que vamos a ir viendo más adelante. Y esta es la cantidad de columnas que tenemos. 16.384 columnas. Entonces yo tengo una matriz de fácilmente de 16.384 por 1.048.576, creo. Ahora este número, esa es la cantidad de celdas que yo tengo en una hoja de Excel. Esto lo estoy mostrando simplemente para que vean la gran cantidad de información que puedo manejar en una hoja. Y si no me alcanza este número grandote, tengo otra hoja, otra hoja, otra hoja y otras hojas. ¿Qué cosa? ¿Esto? Es el número de columnas. He hecho una fórmula, que ahorita les voy a explicar en qué consisten las fórmulas, simplemente lo he hecho para que vean directamente, pero lo que yo le llamo un contador, ¿no? Por si acaso. La celda anterior más 1. Y si yo copio esta celda aquí al lado, la referencia va cambiando automáticamente. Y así sucesivamente. Ahorita vamos a verlo, simplemente cómo lo copio a todas. Lo vuelvo a hacer, no es para que lo hagan, simplemente para que sepan que conozcan, por si acaso. Lo voy a hacer A más 1. ¿Y cómo hago para seleccionar a la vez? Con la tecla mayús o shift, selecciono, ¿no ve? Perdón, así nomás. Solo shift y las flechitas, fíjense, voy seleccionando. Si a esto le aumento el control que les dije hace un momento, entonces control, mayúsculas, flecha derecha, estoy seleccionando todo esto. Para copiarlo, control C, y ahí es decir, cuando veo que está esta copia y está así iluminado como ven mi celda, significa que voy a copiar la fórmula o el contenido de esa celda. Control, mayúsculas, flecha derecha, me voy al final, control B y se copia la fórmula. Como esto es una fórmula, la celda anterior más 1, todo el tiempo la celda anterior más 1 y va haciendo un contador, ¿no? 1, 2, 3, así sucesivamente. Como he hecho con control, mayúsculas y flecha derecha, me he ido hasta el último, ¿no? Entonces la fórmula se ha repetido en todas. En este caso, la celda anterior, como ven, XFC1 más 1 es la última y ahí tenemos el dato. Simplemente era para mostrarles la cantidad de información, no tanto para explicarles la fórmula. Eso vamos a ir viendo poco a poco, por si acaso. ¿Ya? Es lo que llamamos series. Si gustan, de esa manera lo he hecho. Ok, entonces estamos hablando de cuántos. A ver, aquí, hasta aquí es millones, ¿no? Aquí es 800.000, 600.000. Aquí son millones y estos son billones o trillones. 17.000 trillones. 179.869.184 celdas que podría poner en una hoja de Excel. Y tomen en cuenta que puedo hacer un montón acá. Eso para que vean la gran cantidad de información que podemos trabajar en un archivo de Excel, simplemente, ¿no? Por si acaso. Obviamente no vamos a llegar a eso, pero sepan que se puede hacer eso. Bueno, siguiendo con lo que hay en la información o demás, antes de terminar, un poquito más veamos la presentación. Les mostré los elementos que hay en Excel. Las barras de desplazamiento, las interrupciones que conocíamos, el contenido de la celda, las distintas vistas que les comenté. Para estos elementos de movimiento en la celda, en la plataforma, tienen unos material adicional, manejo de filas y columnas. Les sugiero que lo vean, estos videos. Ven acá. Directamente son videos cortos de un material de un curso que yo conseguí por ahí. Directamente se los estoy poniendo acá para que ustedes vayan trabajando y vean de mover y trabajarse con eso en el entorno de Excel, ¿no? Vamos, ¿qué más? A ver, celda, ya les he explicado, fila, columna, rango, bueno, rango, eso se me faltó. Vamos. Si
Si selecciono esto es un rango, ¿no? Desde la celda B3 a la celda D9. Puedo seleccionar una columna en este rango, entonces de la celda B2 a la celda B11 o en la fila de la celda B3 a la celda E3 en este caso, en la misma fila, ¿no? Como les decía. Un rango por usuario puede ser una matriz, unas columnas o en filas, ¿no? Como están viendo. Esos rangos los vamos a conocer más en las fórmulas, por si acaso, que sepan que existen. Las distintas vistas, normal, diseño de página y vista previa de salto de página. Esto lo vamos a ver cuando tengamos un archivo grande, que después se los voy a compartir para ir viendo estas vistas, ¿no? Si les muestro ahorita no sirve de mucho, no les va a llamar mucho la atención. Eso sería en cuanto a la introducción. Rapidito, y para acabar rápidamente el día de la clase de hoy, vámonos a lo que es este archivo, Excel 2007, nivel básico, fórmulas y funciones. Siempre empiezo por esto de acá. Pese a que es para 2007, podemos utilizarlo en cualquier versión por si acaso. Además que el objetivo ahorita para mí es mostrarles esta parte, lo que podemos hacer introduciendo estos datos. Lo que vamos a hacer es meter esta información y voy a utilizar la hoja 2 para eso. En la celda 1 voy a escribir cantidad. 1. Antes de continuar a mi teclado, fíjense, yo voy a presionar, estoy acá, presiono la tecla Tab, me voy al lado derecho y escribo cantidad 2. Otra vez Tab, y en este caso resultado. Fíjense que acá en vez de Tab voy a presionar la tecla Enter y fíjense, me ha llevado directamente como un salto de línea al inicio, ¿no? En la primera columna de mi tabla que estoy introduciendo ahorita. Ya en esta parte yo soy partidario de utilizar siempre el teclado numérico, como me ven aquí. Este es el teclado numérico y utilizarlo. En este caso vamos a introducir 100 y Enter de acá. Me voy abajo. Lo mismo 80, Enter, 10, Enter y 30, Enter. Hasta acá simplemente estoy poniendo datos constantes, ¿no? Valores constantes como este de acá. 50, Enter, 40, Enter, 20, Enter y 2, Enter. Como verán, incluso usando este teclado de acá es bastante rápido, ¿no? Teclado de la pantalla. Si estarían usando el otro teclado, sería mucho más rápido la introducción de la información. Acá voy a poner igual y vamos a empezar a escribir el contenido de la celda A2, fíjense, y se me aparece y me ilumina la referencia, lo que les comenté hace un momento. Al hacer referencia, haciendo referencia al contenido que tiene esta celda, ¿no? Más, como tengo por igual, yo sé que voy a hacer una fórmula, una función, un cálculo, más el B2, voy a poner B2, haciendo referencia al contenido de la celda B2. Presiono Enter y fíjense, no me sale la fórmula, ¿no? Sino me sale el resultado de la fórmula, que en este caso es 150, porque es la suma, ¿no? Y así sucesivamente cada cálculo que vamos a hacer acá. Vamos a hacer A3, y en este caso ya no la suma, sino menos, para que vean que se puede hacer la resta. B3 en este caso, me estoy equivocando, ¿no? A3 menos B3. Igual, puedo hacer, en vez de escribir la celda, el nombre de la celda, como en este caso A4, presiono y me posiciono con el cursor, con el mouse, sobre la celda y estoy haciendo referencia a eso. En este caso la operación es por lo mismo. Para empezar cualquier fórmula, empezamos con igual o el más, ¿no? El más, ¿por qué? Porque la razón está aquí, en el teclado numérico, para hacerlo más rápido. Entonces, este dividido entre este. El contenido de la celda A5 dividido entre el contenido de la celda B5. Hasta acá hemos introducido un par de formulitas, por así decirlo, puesto esas 4. ¿Y en qué consiste estos valores? Que si yo cambio aquí el valor, en vez de que sea 100 y pongo 123, por así decirlo, presiono Enter y fíjense que esto se cambia automáticamente. Esta es la esencia de las hojas de cálculo, por si acaso, que yo voy a poner en algún lugar, en algunas celdas, un cálculo, en este caso una fórmula. Y cuando yo cambio estos datos, se cambia automáticamente la fórmula, se actualiza. Acá lo mismo, ¿no? Por ejemplo, voy a poner, en vez de 80, pondré a ver otros 40 y presiono Enter, ¿no? Entonces 40 menos 40 me da 0 y lo actualizo inmediatamente. Lo mismo acá. 10 y en vez de 10 voy a poner 125 y por 20 no sé cuánto será, entonces un número grande, bueno, 2500. En este caso la división, se voy a poner 100,
75, por ejemplo, dividido entre 2 y me sale la mitad, 87.5. O, ¿qué pasa si pongo 0 aquí? ¿Se puede dividir un número entre 0? No, no ve. Entonces, en este caso me sale un error, ¿no? Que se llama dip 0. Que vamos a ir viendo eso, ¿no? Es normal que nos aparezca porque realmente es un error, ¿no? No existe eso. Pero nos muestra ese mensaje de error en todo caso. Puedo dividir entre 5 y tengo el valor igual. Les doy un par de segundos o minutos para que lo hagan ustedes o ya lo han hecho. Sí, Licia, Ya, lo les vamos a voy hacer ahorita. Bien. En un rato entonces continuamos. Ya, nuevamente estoy volviendo a compartir y de paso encender la cámara. Me había olvidado que no estaba encendida y yo aquí haciendo gestos. Bien, ¿ya me ven? ¿Ya se ve el compartido? Sí, Licia. Continuamos. Lo siguiente es hacer este pequeño cálculo. Si les voy a enseñar aquí un par de trucos más. Lo vamos a hacer rápidamente. En este caso, en la celda A1 está el nombre. Ya les dije, presionamos la tecla Tab para irnos a la derecha. Estoy aquí, Tab, y otra vez se perdió. Aquí. Edad, Tab, días vividos. Presiono Enter y me voy, como han visto, un poquito abajo. Vean los datos. Y aquí es donde pongo Ramón, en este caso. Enter para irme abajo. Mirna. Enter. Javier. Enter. Lorena. Edad, 35. Enter. 22. Enter. 15 y 8. Días vividos. Y aquí empezamos. Igual la celda B2 por 365. Y automáticamente me dice cuántos días han vivido. Como les dije, si yo cambio esto y pongo a 45 años, por ejemplo, entonces 16,000 días vividos. O la edad de ustedes, como pueden ver, alguien 20, ustedes deben estar entre 20 y 21, me imagino, 20 años, 7,300 días que han vivido, ¿no? Ahora, para hacer esto adelante, lo que tengo que hacer es copiar y volver a escribir, ¿no? B3 por 365 y así sucesivamente. Pero, ¿qué pasa si tuvieran más datos? Sería más complicado, ¿no? Como en mi caso, ustedes en el grupo, ¿cuántos son en la lista? Si mal no recuerdo, van por 60 y algo. Pues yo voy a copiar esta información solamente para que vean qué pasa si tengo hartos. Ahí. Pongan que esta es mi lista, ¿no? Pues hacer esta fórmula cada rato no me conviene, ¿no? Pero para eso el Excel me facilita ciertas cosas. Lo básico, usar el portapapeles. El control C, que es copiar, y fíjense que estoy copiando el contenido de esta celda. Selecciono, como les dije hace un momento, lo puedo seleccionar con el mouse así nomás. Y le doy la opción pegar o enter, cualquiera de los dos. Y de esa manera se va copiando la fórmula, ¿no? Automáticamente hace las referencias. Esto es lo que se llama referencia relativa.
Sí, es lo básico y la esencia de utilizar una hoja electrónica, como pueden ver. Entonces, la idea es que yo hago una fórmula en una celda y esa fórmula lo voy copiando al resto. Esta que acabo de hacer es lo básico, en este caso. Hay muchas maneras de copiar una fórmula o el contenido de la celda. El más básico es el control C, seleccionar mi destino y control B, ¿no? O el enter que les dije hace un momento. La otra, y la que yo utilizo, vámonos a la manera más eficiente ahora. Simplemente, si se fijan ustedes, mi puntero del mouse es un puntero, una cruz con un relleno blanco. Me voy a la parte inferior derecha y se pone una cruz en negrita, por así decirlo. Cuando vean ese punto, simplemente le dan doble clic y automáticamente el Excel me lo copia la fórmula. Esta acción está desde el 2007, si mal no recuerdo, 2010, entonces no va a tener problema en utilizarlo. Las diferencias que hay, que se puede hacer en una versión o en otra, les voy a ir comentando por si acaso, ¿no? Más que todo, ¿por qué? Porque yo lo he vivido, ¿no? Esos cambios. Entonces, les voy a ir hablando de la historia en resumido y las ventajas que nos dan las nuevas versiones que tenemos, en este caso de Excel. Como sé que les he sugerido instalarse la 2013, vamos a trabajar la mayoría de las cosas en esa. Ya cuando estemos en la segunda parte, en lo que podemos llamar intermedio avanzado de Excel, viendo otras funciones más avanzadas, ahí les voy a comentar, esta función no hay en la versión 2013, en la 2016 para adelante y así sucesivamente, ¿no? Por si acaso. Pero si están con una versión 2010, más que suficiente, por lo menos para este parcial. Ya. Eso. Licia, disculpe, en la versión 2006. 2016. Funciona esto. Desde la 2007 adelante funciona, por si acaso. Sí, 16 dice. Es una, ¿cómo se puede decir? Es parte de lo que el Excel llamamos Smart, lo que llama Excel es Smart, más listo. Es que detecta hasta dónde es la tabla y copia directamente la fórmula. Bajo la idea de que nosotros, en vez de hacer el control C y el control V que les dije, es arrastrarlo, ¿no? Vimos acá, hay mucha gente lo que conozca es arrastrarlo, lo arrastra así. ¿Qué pasa cuando arrastramos hacia abajo? Este término se llama arrastrar. Me puedo pasar, como han visto ahorita, me paso de todas las filas que estoy haciendo. Simplemente si lo hago de esa manera no pasa nada. Seleccionamos y lo borramos, ¿no? Con la tecla suprimir. Pero la más eficiente y la que utilizo más yo todo el tiempo es esta. Agarro, me voy acá, doble clic y listo. Yo ya sé que lo ha copiado hasta antes de que termine la celda. ¿Alguna duda, comentario? ¿Han podido hacerlo? ¿Alguien que no haya podido o algo? Bien. Imagino que todos han podido o nadie ha podido, una de dos. El siguiente ejercicio es muy similar, de hecho, pero ya no es entre, acá estamos multiplicando un valor por un valor constante, en este caso 365. En el otro vamos a multiplicar por dos valores que pueden cambiar, ¿no? Directamente. Lo hacemos igual de rápido. Para empezar son los mismos nombres, por si acaso. Mirna, Ramón, hasta Lorena. Entonces lo que voy a hacer es control C, me voy a otra hoja y pegar, ¿no? Control B. Los días trabajados. Hago por día. Y lo que es el sueldo, ¿no? Días trabajados 10, 12, 14, 15. Como verán, estoy usando el teclado numérico directamente. Para los que no me creen, lo vamos a hacer aquí. 60, Enter, 50, Enter, 80 y 120. Listo. Ahora vámonos a la fórmula. Como les dije, o más o igual para empezar una fórmula. Con el mouse directamente esta por el valor de esta otra. Y Enter. Ya tengo el cálculo del pago por día a estas personas. Voy a maximizar y vamos a hacer cosas para que vean. Y como les dije hace un momento, en la parte inferior doble clic y listo. Con esto haciendo una copia. ¿Qué es lo que hemos visto al empezar con esto de Excel? Estamos ya aprendiendo las referencias relativas, ¿no? ¿Qué es las referencias relativas? Lo que ven acá, el contenido de aquí y este otro. Y cuando copie esta fórmula, que es lo que estamos haciendo es copiar,
la relatividad va cambiando, ¿no? De posición. Según voy copiando hacia abajo, va cambiando las filas. Y si copio hacia la derecha, va cambiando las columnas. Esto es la manera básica de poder copiarlas, o tener las fórmulas y poder copiarlas, ¿no? En todo caso. Ya después vamos a ir viendo la siguiente clase, referencias absolutas, donde podemos mantener fijo estas referencias y un valor cuando sea necesario, ¿no? Por el momento, con esto es más que suficiente, ¿no? Que sepan ustedes. ¿Cuál es la ventaja, como les dije? Ah, no, Ramón no trabajó 10 días, trabajó 15 días. Ah, no, el salario de Javier no es 80, el salario de Javier es 87, se le ha aumentado, entonces automáticamente se le cambia y por ende cambia todo esto. ¿Dudas, comentarios con esta parte de Excel? ¿Ya conocían, no conocían? Me interesa saber mucho eso para saber cómo están de nivel y dónde avanzar más rápido y dónde avanzar un poco más lento en todo caso. Sí, ¿no? Pues también se puede hacer un cálculo constante como el que me vieron hacer hace un momento, ¿no? A ver, si saco 100, dime. Igual funciona, pero, a ver, control C y control V. Fíjense las referencias. Se han visto, se ha movido, ¿no? Exactamente. En resumido, la multiplicación de las dos celdas adyacentes al lado izquierdo, ¿no ve? Entonces, si agarro control C y lo copio aquí. Ahora, y si lo copio aquí abajo, tengo que volver a seleccionar control C, control V. Esa es la referencia relativa. Eso vamos a ver justamente en la siguiente clase. Por hoy día es el inicio, la introducción, como les decía, el entorno de Excel, las columnas, las filas, el poder de que pueden meter los datos de esta manera que hemos ido viendo ahorita, que les he explicado con la tecla Tab, y una fórmula básica y que podamos copiarlo es el inicio. Darles más ahorita es abrumarlos con más información, pero vayan probando y errando inmediatamente, jóvenes. Ahora no solo va a ser aprender de memoria dónde pongo un formatito, sino, en este caso yo, por ejemplo, para este ejercicio podría haberles dicho, queremos calcular el sueldo de cada empleado en base a los datos del días trabajados y el pago por día. Listo, se acabó. El resto lo tienen que hacer ustedes. De hecho, así vienen los problemas en la vida real, ¿no? ¿Sí? A mí me dice, por lo menos, a ver, algo que les puedo comentar es, quiero la comparación de los exámenes, quiero comparar si el rendimiento académico del anterior año, cuando era presencial, es igual o menor o mayor al rendimiento de esta virtualidad. Listo, así me han dicho. Ya verá, yo ya veré qué hago, cómo hago para sacar y mostrar esa información. Y eso lo hago en Excel, ya vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Por si acaso. Entonces, la misma idea es aquí. Les voy planteando ciertos problemas y vamos a ir viendo las soluciones en base a lo que nosotros vamos a ir avanzando, ¿no? Poco a poco. Que en resumido, Excel introduce un montón de fórmulas y eso las vamos a ir aprendiendo poco a poco. ¿Qué más? La precedencia de operadores. Bueno, eso lo haremos ya la siguiente clase. Creo que es suficiente por el momento. Veremos eso ya la siguiente semana. La precedencia, lo que es la prioridad de operadores y el inicio de lo que son las fórmulas, ¿no? Vamos a ir viendo un poquito de formato. ¿Cómo está? El avance que tengo planificado es... Vamos a ver formatos y las referencias relativas y absolutas. Entonces ya tienen eso para ir viendo por si acaso. No siempre les voy a molestar, dándole un poquito ya el material de la siguiente clase. Después tienen manejo de filas y columnas. Vean estos videos, es parte de todo eso. O sea, a veces no alcanzo uno a comentarles o a decirles, pero esto ya se los dejo para ustedes, ¿no? Por si acaso. Bien, si no hay dudas, eso sería jóvenes. Dime, Carlos. Sí. ¿Las notas? Ya les dije el primer día de clases, si mal no recuerdo, les voy a avisar junto con el segundo parcial, ¿no? ¿Por qué razón? El contenido de la materia es bastante sencillo, los dos, el primer parcial. Entonces, o se confían demasiado y ya no pasan en Excel, ya se lo he visto varios semestres, varios años. Entonces, lo que hago es
Como se confían en estas unidades, les doy de manera conjunta con esto. Y como les dije, acá ya va a ser empezar a resolver problemas, ya va a haber más pensamiento lógico que ustedes tienen que hacer y no solo aprender de memoria dónde pongo la negrita, dónde inserto la imagen, etcétera, ¿no? Por si acaso. Entonces, si mal no recuerdo, en este punto, donde está entre las reglas, donde decía que las notas se entregan 7 días, yo les dije junto con el segundo parcial juntos. Ahí está. Ahí se los puse, por si acaso. Entonces, un poco de paciencia. Además, ya por lo menos un gran porcentaje ya saben cuánto han sacado. Si han hecho la práctica y lo han hecho completa los 3 ejercicios, tienen sus 10 puntos. Y el examen teórico ya tienen la nota, entonces ya saben más o menos. De todas maneras, ya les voy comentando cómo yo voy calificando y evaluando esto. Es pregunta por pregunta y cada pregunta tiene un valor, ¿no? 5, 10 puntos, así sucesivamente. Y se va sumando. Entonces, ustedes ya saben hasta dónde han ido, hasta dónde han hecho. No lo he puesto todavía, para serles sincero. Todavía no he hecho el dominio de evaluación. El examen lo terminé minutos antes, así que no he hecho mi dominio. Bueno, yo le llamo dominio de evaluación o la rúbrica en todo caso, como se comenta hoy en día por competencias. La rúbrica de evaluación aún no la he definido, por si acaso. A ver, ¿cuál pregunta? Esta de acá, coloque formato, texto, inserta imágenes, tablas, contenido. Yo creo que va a valer unos 15 puntos fácilmente, ¿no? Porque es harto, ¿no? Por si acaso. Realizar el diagrama, había un esmarar por ahí, por si acaso, no me acuerdo dónde está, aquí está. Este diagrama era con formitas. Después, a ver dónde está. Cada punto va valiendo su porcentaje, ¿no? Obviamente lo que vale más, por ejemplo, el índice, se los he puesto en negritas, eso valdrá 10 puntos, solo el índice. Las notas al pie, ahí voy separando poco a poco, ¿no? Hasta llegar a los puntos necesarios, ¿no? 10 puntos se han jugado en el trabajo. Entonces, ya están sobre 90. 15 puntos menos eso, sobre 75 puntos estaría el examen. Entonces, voy cuantificando cuánto va a valer cada uno de estos. No es directamente cada pregunta, sino al formato o al inciso que hemos ido haciendo. Tiene un puntaje, ¿no? Entonces, si lo han hecho, ya saben que tiene ese punto. Por ejemplo, pies o notas al pie será 5 puntos, encabezar 5 puntos o algo así. El índice, desde ya les digo de adelantado, les dije va a entrar sí o sí al examen, entonces vale 10 puntos. Y el resto voy jugando en base a eso. ¿Ya? Les voy a comentar el dominio de evaluación yo creo que la siguiente semana y poco a poco según vayamos avanzando. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no hay nada más, que les vaya bien jóvenes, cuídense, nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Hasta luego, licenciado.